Estela Balmaceda despertó ese martes con una pesadez en el pecho que ya no podía ignorar. A sus 63 años, la casa que alguna vez fue refugio de amor y carcajadas, ahora era un santuario del abandono. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas del comedor, iluminando los retratos polvorientos en las repisas. Desde la muerte de Ernesto, su esposo, hacía ya 8 años, Estela había asumido su soledad con dignidad. Pero había una soledad más cruel que la del viudo, la que viene de estar rodeada de hijos que solo te recuerdan cuando necesitan algo. San Miguel de Allende seguía siendo un lugar pintoresco, lleno de turistas y calles empedradas, pero para Estela, todo había perdido color. Su hijo Nicolás, de 36 años, llevaba 6 meses viviendo con ella tras un divorcio complicado. Prometió que sería algo temporal, pero cada semana se instalaba más profundamente, acompañado de su joven novia, Abril, una influencer de bienestar que usaba su sala como estudio de yoga. Mientras tanto, su hija, Celeste, de 31 años, planeaba su boda soñada sin incluirla en nada, salvo para pagar las cuentas. La última gota fue enterarse, por casualidad, que el compromiso se había celebrado el día anterior, sin que la invitaran. Esa mañana, Estela encontró la factura de su tarjeta de crédito sobre la mesa. Más de 300,000 pesos gastados en flores, salón, catering y decoraciones. Celeste, sin decirle nada, había usado el plástico que Estela le había dado solo para emergencias hacía años. Cada gasto era una puñalada. La habían dejado fuera de todo, incluso de la ceremonia que, en teoría, unía a las familias. El café de la mañana le supo amargo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella se rompía. No era tristeza, era algo nuevo, era el inicio del límite. ¿Y tú? ¿Qué harías si tus propios hijos te borraran de los momentos más importantes de su vida? Cuéntanos en los comentarios, comparte esta historia con alguien que lo necesite, y suscríbete para no perderte relatos como este. Mientras los minutos pasaban, Estela se quedó inmóvil, observando la hoja temblorosa en sus manos. Recordaba cada sacrificio, cada noche sin dormir para cuidar de Celeste con fiebre, cada jornada extra como maestra para pagar la universidad de Nicolás. Y ahora la habían reducido a una billetera silenciosa. En ese instante, decidió que no podía seguir viviendo en función de los demás. Tenía que recuperar su voz, su casa y su dignidad. Nicolás irrumpió en la cocina como si nada, con el celular en una mano y los zapatos deportivos en la otra. «Mamá, necesito el coche esta noche. Abril y yo vamos a ver unos departamentos en el centro». Ni siquiera saludó. Estela respiró hondo. «¿Puedes venir un momento?», le pidió con calma, pero con firmeza. Nicolás frunció el ceño. «¿Qué pasa ahora?». Estela le mostró la factura. «¿Sabías que tu hermana cargó más de 300,000 pesos en mi tarjeta?». Nicolás evitó su mirada. «Bueno, algo mencionó, pero mamá, es su boda. Estaba muy estresada. Es mi retiro, Nicolás. Es todo lo que tengo para vivir dignamente». Él se encogió de hombros, como si el dinero creciera en macetas. «Tienes la casa, tu pensión. Estás bien». Ese fue el momento exacto en el que Estela supo que sus hijos no la veían como persona. La veían como un cajero automático con corazón. «¿Y cuándo es la boda?», preguntó. Nicolás tragó saliva. «Creo que ya hicieron la cena de compromiso. Fue algo íntimo». Esa mentira se sintió como una bofetada. Estela ya no era parte de su propia familia. Esa noche, Estela caminó por la casa vacía, tocando los muebles con una nostalgia contenida. Cada rincón guardaba recuerdos: la mecedora donde leyó cuentos, la cocina donde cocinó sopas cuando sus hijos estaban enfermos, las escaleras que subió 1000 veces con mochilas escolares a cuestas. Pero todo eso ya no importaba. Ella no era más que un estorbo educado. Decidió que al día siguiente tomaría decisiones. Ser madre no significaba ser mártir. El amanecer siguiente trajo consigo una claridad inesperada. Desayunó sola, sin ruido, sin pedidos, sin demandas. A las 8 en punto, Estela llamó a su banco. «Quiero revocar el acceso de un cotitular en mis cuentas». En menos de 10 minutos, Nicolás ya no podía tocar un peso de sus ahorros. Luego, llamó a la compañía de tarjeta de crédito. «Necesito reportar cargos no autorizados. Mi hija los hizo sin mi consentimiento». La agente fue comprensiva.
Estela no tembló. «Estoy lista para lo que venga», dijo. Cambió las cerraduras esa misma tarde. Compró una caja fuerte. Sacó a Nicolás del seguro. Buscó su testamento en el cajón del armario y con manos decididas comenzó a escribir nombres nuevos. Una fundación de alfabetización, un refugio para ancianos, una protectora de animales. La parte de Nicolás y Celeste quedaría condicionada. Solo recibirían algo si devolvían lo que le habían quitado. Ese fue el inicio del renacimiento de Estela. No sabía si sus hijos volverían, pero sabía que ella no volvería a ser la misma. A las 1207 de la mañana siguiente, Estela ya estaba vestida, con el cabello recogido y un brillo nuevo en los ojos. Salió a caminar por el barrio, saludando a los vecinos como si fuera otro día cualquiera. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Ya no era la madre que pedía permiso para existir. Era una mujer dispuesta a reclamar el espacio que le correspondía. Cuando volvió a casa, encontró a Nicolás con cara de desconcierto. Su tarjeta había sido rechazada en la gasolinera. «Mamá, ¿hay un problema con mi cuenta?» Estela lo miró directamente. «Ya no tienes cuenta aquí». Abril, la novia de Nicolás, bajó las escaleras con una bata de encaje y una expresión burlona. «Sandy, te estás poniendo un poco intensa, ¿no?» Estela no respondió. Fue a la sala, tomó una caja y la dejó sobre la mesa. «Tienen 1 hora para empacar. Esta casa ya no es suya». Nicolás se puso de pie, rojo de rabia. «¿Estás loca? No puedes echarnos así». Estela no levantó la voz. «Claro que puedo. Esta es mi casa. Y tú eres un adulto. Comporta como tal. Si esta historia te está llegando al corazón, déjanos un comentario con tu experiencia. ¿Qué opinas de la decisión de Estela? Comparte este video con alguien que necesite poner límites. Y suscríbete para más relatos reales como este». Echar a su propio hijo no fue fácil. Estela se encerró en el baño a llorar apenas cerró la puerta detrás de ellos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de duelo, de esos que solo sienten las madres cuando aceptan que ya no pueden salvar a sus hijos de sí mismos. Esa noche, el silencio en la casa se sintió distinto. No era soledad, era paz. Por primera vez en años, durmió sin escuchar pasos ajenos ni demandas al amanecer. Celeste llamó al día siguiente, alterada. «Mamá, algo pasa con la tarjeta. La florista dice que no pasa el pago». Estela respiró hondo. «La tarjeta está congelada, Celeste, y he reportado los cargos como no autorizados». El silencio al otro lado de la línea fue espeso. «¿Qué? Pero si tú dijiste que era para emergencias». Estela mantuvo la calma. «Una boda no es una emergencia mía. Es tu sueño, y los sueños se pagan con el propio esfuerzo. No puedes hacerme esto», gritó Celeste. «¿No quieres que sea feliz?» Estela sintió ese viejo veneno en sus palabras, el chantaje emocional que había soportado por décadas. «Quiero que seas adulta, que tomes responsabilidad por tus decisiones». Celeste colgó entre gritos. Estela se quedó mirando el teléfono, sin dolor, solo con la certeza de que cada no que pronunciaba la acercaba más a sí misma. Al mediodía, una vecina tocó la puerta. Carmen Villaseñor, una mujer de rostro sereno y cabello canoso que vivía en la casa de al lado. Traía una cazuela en las manos. «Vi que se fueron unos muchachos con maletas ayer y me preocupé. No quise entrometerme, pero traje esto por si no tenías ganas de cocinar». Estela aceptó la comida y la invitó a pasar. En la cocina, entre el olor a lasaña y el sonido del hervidor, comenzó una nueva amistad. Carmen también era viuda. Sus hijos vivían en otro estado y llamaban una vez al mes. «Uno se acostumbra al silencio», dijo, «pero no al olvido». Estela le contó, por primera vez, toda la historia. La boda, los gastos, la exclusión, el dolor de ver a sus hijos convertidos en extraños con derechos sobre su bolsillo, pero no sobre su corazón. Carmen la escuchó sin interrumpir. Al final, solo dijo, «Hiciste bien». Esa noche compartieron el vino que Estela había estado guardando para una ocasión especial. Se rieron, hablaron de libros, de plantas, de lo injusta que es la maternidad cuando el amor se convierte en deuda. Estela se sintió vista, comprendida, no como una madre fallida, sino como una mujer que había amado demasiado. Al despedirse, Carmen le dijo, «Estás renaciendo, y renacer duele, pero vale la pena». Al día siguiente, Estela recibió otra visita.
Esta vez, inesperada. David, el prometido de Celeste, tocó a su puerta con un sobre en la mano y una expresión de vergüenza sincera. «Señora Balmaceda, ¿puedo pasar? Necesito disculparme». Estela lo invitó a entrar, con el corazón latiendo rápido. En su sala ya no estaban las cosas de Nicolás, ni el incienso de abril, ni las mochilas tiradas. Solo ella y su nueva determinación. David explicó que nunca supo del uso de la tarjeta, que Celeste le había dicho que su madre ayudaría con los gastos como regalo de boda. «Me siento engañado», dijo. «Y si eso fue una mentira, no sé cuántas más habrá». Le entregó un cheque con la mitad del dinero. «Esto es lo que puedo devolver por ahora. Lo demás, aún no sé cómo resolverlo». Estela lo miró con respeto. Por primera vez, alguien reconocía su valor más allá de lo que podía dar. Después de que David se fue, Estela se sentó en su sillón favorito con el cheque en la mano. No era solo dinero, era respeto. Era la primera vez en años que alguien le ofrecía algo sin exigir nada a cambio. Guardó el cheque en una caja fuerte y sintió, por dentro, una pequeña llama de dignidad arder otra vez. No era una cuestión de números, era una cuestión de límites. Y por fin, los suyos empezaban a notarse. Celeste llamó esa misma noche. Estaba llorando. «Mamá, David se fue, canceló la boda. Dice que necesita pensar». Estela cerró los ojos. «Lo siento, hija, pero esto no es algo que te hice. Es una consecuencia de tus actos». Celeste sollozaba como una niña. «No tengo a dónde ir. No puedo volver a casa de papá. Él tiene su nueva familia y no me quiere allí». Estela sintió compasión, pero no debilidad. «Puedes quedarte con una amiga, buscar un lugar, ahorrar», dijo con voz serena. «Tienes estudios, un trabajo, juventud. Tienes herramientas que yo no tuve a tu edad». Celeste enmudeció. Estaba acostumbrada a una madre que resolvía, no a una que ponía responsabilidades sobre sus hombros. «¿Estás diciendo que no puedo volver contigo?», preguntó con voz temblorosa. «Estoy diciendo que esta ya no es tu casa. Esta es mi casa, y no se entra sin respeto». Celeste colgó sin despedirse. Estela se quedó contemplando el silencio que ya no se sentía como castigo, sino como un bálsamo. Al día siguiente, Nicolás volvió a llamar. «¿De verdad vas a dejar que nos alejemos así?», dijo, en tono casi ofendido. «Nos estás destruyendo como familia». Estela respiró profundo. «No los estoy destruyendo, me estoy reconstruyendo. Y para hacerlo, tengo que dejar de sostener lo que ustedes se niegan a cargar». Durante años, había vivido como si el amor se demostrara absorbiendo las culpas, los errores, las cuentas. Ahora entendía que amar también era enseñar, que poner límites no es abandonar, sino proteger, y que si ellos elegían irse por no poder usarla más, entonces nunca estuvieron realmente cerca. Esa noche, durmió profundamente. Soñó con un campo lleno de flores silvestres y con una versión de sí misma que ya no tenía miedo. Carmen la llamó al amanecer. «Hoy vienen unas mujeres del centro comunitario a hacer jardinería en el parque. ¿Te animas?». Estela dijo que sí, sin pensarlo. Vestida con ropa cómoda y una gorra vieja, pasó la mañana sembrando plantas junto a otras mujeres mayores. Rieron, se contaron historias, compartieron silencios. Allí, entre tierra y sudor, Estela sintió que volvía a pertenecer a algo más grande que el dolor. Esa tarde, recibió un mensaje de Celeste. «Mamá, necesito hablar. Estoy afuera». Estela la encontró sentada en las escaleras, con el rostro hinchado y los ojos enrojecidos. «Lo arruiné todo», murmuró. «No tengo a nadie más». Estela se sentó a su lado. «Tienes a ti misma. Es momento de conocerte sin depender de nadie». Celeste lloró en silencio. Estela le acarició el cabello, pero no la invitó a entrar. «No sé por dónde empezar», admitió su hija. «Por pedir ayuda, pero no exigirla», respondió Estela. «Por trabajar, ahorrar, construir. Por hacer lo que toda mujer adulta hace cuando quiere ser respetada, actuar con respeto». Celeste asintió lentamente. «¿Y tú, me perdonas?». Estela no respondió de inmediato. «Perdonarte no es el problema. El problema es si estás dispuesta a cambiar, porque el perdón sin transformación es solo una excusa para repetir lo mismo». Celeste se despidió entre lágrimas. Prometió que intentaría, que no sabía cómo, pero lo haría. Estela no le prometió nada. Solo le ofreció su mirada firme y su puerta cerrada, con la esperanza de que algún día
pudiera abrirse de verdad, no por necesidad, sino por amor real. Esa noche, Carmen trajo pan dulce y café. ¿Cómo estás?, preguntó. Estela sonrió, aprendiendo a vivir sin miedo. Y en ese aprendizaje, entendió que había muchas formas de maternidad. Estaba la que da sin parar, hasta vaciarse, y estaba la que enseña, incluso si duele. Esa era ahora su elección. Ya no quería ser indispensable por sacrificarse. Quería ser valorada por ser ella. Carmen levantó su taza. Por ti, Estela brindó. Por todas las que, como yo, aprendieron que no se necesita ser amada por todos para sentirse completa. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de calma y tensión latente. Celeste no volvió a aparecer, pero sí enviaba mensajes. Algunos cariñosos, otros reclamando, otros simplemente silenciosos, con frases como «Solo quería saber cómo estás». Estela respondía cuando sentía que era desde un lugar genuino, pero se mantenía firme. No podía volver a ser la mujer que lo daba todo sin recibir respeto a cambio. Esa mujer ya no existía. Nicolás, por su parte, dejó de llamar. En una de sus últimas conversaciones, la había amenazado con reunirse con un abogado para revisar la capacidad mental de su madre. «Algo te está afectando, mamá, no eres tú», había dicho. Estela rió con tristeza. Siempre que una mujer decide ponerse límites, aparece alguien que la llama loca, como si el silencio fuera cordura y el coraje una enfermedad. Una tarde de viernes, mientras regaba las plantas, recibió una carta certificada. Era de la compañía de tarjetas. Habían finalizado la investigación y le reintegrarían el total de los gastos no autorizados. Más de 300,000 pesos regresarían a su cuenta. Estela sintió un alivio inmenso, pero más allá del dinero, era la confirmación de que su palabra, su versión, su verdad, valía. No estaba sola, no estaba equivocada. Con ese dinero, renovó parte del jardín y donó otra parte a la fundación, donde solía dar clases de alfabetización. Recibió una carta manuscrita de una alumna adulta. «Gracias por recordarme que nunca es tarde para aprender». Esas palabras tocaron algo profundo. Estela entendió que sí, nunca es tarde, ni para aprender, ni para recuperar la vida que dejamos en pausa por cuidar a otros. Esa misma semana, Celeste llegó sin previo aviso. Golpeó la puerta con fuerza. Estaba más delgada, el rostro marcado por el estrés y el llanto. «Mamá, necesito quedarme. Ya no puedo más», dijo entre lágrimas. Estela la miró con compasión, pero también con firmeza. «Tú elegiste salir de mi vida. Puedes volver, pero no de la misma forma. Esta casa ya no es refugio para quienes no respetan sus reglas». Celeste bajó la mirada. «Puedo ayudar con los gastos, buscar trabajo extra, limpiar, cocinar». Estela negó con la cabeza. «No se trata de hacer tareas, se trata de sanar. Y para eso, tienes que hacerlo tú. No desde aquí, desde tu vida, desde tu responsabilidad». Celeste no insistió, solo asintió, murmurando un «entiendo», antes de marcharse con los ojos llenos de lágrimas. Estela también lloró, pero no por culpa. Lloró por el duelo de una madre que deja de ser imprescindible. Las semanas siguientes trajeron consigo una transformación silenciosa. Estela comenzó a escribir sus memorias, no como un legado para sus hijos, sino como un ejercicio de memoria para sí misma. Recordó su infancia, su juventud, sus luchas como madre soltera, los años como docente, las veces que cayó por paz, las veces que se postergó por amor. Escribir le dolía, pero también la curaba. Carmen leía cada capítulo con devoción. «Tienes una historia poderosa», le decía, «y la estás escribiendo con la tinta de tu verdad». Estela sonreía. No buscaba aprobación, pero recibirla, de alguien que no le debía nada, era un bálsamo. Su jardín florecía como nunca antes. Las rosas que Ernesto había plantado en su aniversario volvían a abrirse, como si también ellas sintieran que algo había cambiado en esa casa. Un domingo por la mañana, Nicolás tocó la puerta. Venía solo, con aspecto cansado. «Mamá, no vengo a pedir nada, solo quería verte». Estela dudó, pero lo dejó pasar. Se sentaron en la mesa de la cocina como tantas veces antes, pero ya no eran los mismos. Nicolás hablaba más despacio, más bajo. «Me fui al norte. Conseguí trabajo en una constructora. Estoy viviendo en un cuarto alquilado». Estela lo escuchó sin interrumpir.
No me hables como si esperara un premio, dijo él. Sé que lo arruiné, que te fallé. No vengo a que me perdones, solo a decirte que ahora entiendo que cuando uno usa a alguien como escudo, termina debilitándolo. Y tú fuiste escudo toda la vida. Estela sintió un nudo en la garganta. Nicolás se levantó. Si algún día quieres que venga a ayudarte con el jardín o solo tomar un café, estaré cerca. No pidió volver, no lloró, y por eso Estela le creyó. Después de la visita de Nicolás, Estela se permitió un momento de reflexión profunda. Miró el jardín desde la ventana de la sala y comprendió algo que nunca antes había sentido con claridad. Ya no necesitaba que sus hijos cambiaran para sentirse en paz. Su paz venía de adentro. Sus decisiones, de su nueva forma de habitar el mundo. Ellos podían intentar reconstruirse, o no, pero ella ya no sería su bastón. Carmen llegó con pan recién horneado. Hoy parece que tienes luz en los ojos, dijo mientras dejaba la canasta sobre la mesa. Estela sonrió. Creo que aprendí a ver sin esperar que otros me miren. Esa frase se convirtió en el título de una de sus memorias. Cada palabra escrita era un pedazo de su historia que volvía a ella no como carga, sino como orgullo. Ya no había vergüenza en haber sido usada, solo aprendizaje. Celeste escribió una carta a mano. No pedía nada, no justificaba, solo contaba lo que había estado haciendo. Había encontrado un trabajo como maestra suplente, vivía con una amiga, estaba ahorrando. No sé si algún día podremos volver a estar cerca, escribió, pero estoy aprendiendo a no necesitar que me salves para sentirme amada. Estela la leyó varias veces. No lloró, sonrió con serenidad. Un jueves, al volver del centro comunitario, encontró un paquete en la puerta. Era un álbum de fotos, viejas imágenes familiares restauradas digitalmente. En la primera página, una nota. Gracias por darnos tanto, incluso cuando no lo merecíamos. Estoy aprendiendo a ser como tú, pero desde mis propios pasos. Era de Celeste. Estela cerró el álbum con cuidado. No era una redención completa, pero era un gesto, uno sincero. En la siguiente reunión del club de lectura del barrio, Estela compartió un fragmento de sus memorias. Las demás mujeres la escuchaban con los ojos húmedos. Una de ellas, viuda y madre de 3, dijo al final: tu historia es la mía, pero tú tuviste el valor de ponerle punto final a la parte dolorosa. Estela no se consideraba valiente, solo cansada de ser invisible, pero entendía que, a veces, el cansancio también es motor. Esa noche, mientras regaba las plantas, recordó la primera vez que dejó a Ernesto solo con los niños para ir a una capacitación como maestra. Había sentido culpa, miedo, dudas, pero volvió, empoderada. Así se sentía ahora, como aquella versión de sí misma que aún tenía sueños, aún tenía planes, aún podía empezar algo nuevo. Y esa semilla, aunque tardía, había germinado por fin. Días después, Celeste pasó caminando frente a la casa. No tocó el timbre, solo saludó desde la acera. Estela salió al porche, levantó la mano y sonrió. No hizo falta más. Era un nuevo lenguaje entre ellas, el de los pasos lentos pero firmes, el de la reconstrucción sin condiciones, el del vínculo que no nace del sacrificio, sino del respeto. Nicolás también escribió una carta. Siempre pensé que eras fuerte porque te callabas. Ahora veo que tu verdadera fuerza era tener el coraje de hablar cuando más dolía. Estela la guardó junto a la de Celeste en un cajón especial, no como recuerdos tristes, sino como señales de que todo límite sembrado con amor eventualmente florece, aunque tarde, aunque duela. La casa volvió a ser suya por completo. No había rastros de abril, ni gritos, ni objetos ajenos en los rincones. Solo el sonido del viento, el crujido de la madera, el aroma de los jazmines en el jardín. Estela, sentada con una manta sobre las piernas y una taza de té, comprendió que ya no esperaba visitas. Ahora, elegía quién entraba en su vida, y eso era libertad. Al mirar al cielo, pensó en Ernesto. «Estoy bien», susurró. «Y nuestros hijos, quizás algún día también lo estén». No había rencor en sus palabras, solo una esperanza madura, sin ansiedad, porque cuando una mujer se elige a sí misma después de años de olvido, todo lo que venga después, reconciliación, distancia, silencio,
Se vive como una elección, no como una pérdida. Con la llegada de septiembre, Estela sintió que algo dentro de ella también cambiaba con las estaciones. No era solo el clima más fresco o las hojas que caían en la vereda. Era su respiración más pausada, su mente menos agitada, sus noches sin sobresaltos. Por primera vez en décadas, su rutina no giraba en torno a los demás. Su agenda estaba llena de citas consigo misma: leer, caminar, plantar, escribir, respirar. Una tarde, mientras organizaba sus libros, encontró una antigua libreta de Ernesto. En la portada decía: para Estela, la mujer que siempre cuida a todos. Ojalá un día se cuide a sí misma. Se le quebró la voz al leerlo. Había tardado años en entender lo que él había visto en ella desde el principio: su capacidad infinita de dar y su dificultad para recibir. Cerró el cuaderno, lo abrazó contra su pecho y dijo en voz baja: estoy aprendiendo. En el centro de alfabetización, donde ahora colaboraba como voluntaria 2 veces por semana, una de las alumnas le dijo: usted tiene una mirada que no juzga. Se nota que ha vivido cosas fuertes. Estela respondió con un suspiro: he vivido muchas formas de olvido, pero ahora recuerdo quién soy. Esa frase recorrió el aula. Nadie volvió a verla igual. Ya no era solo la profesora jubilada. Era una mujer que había elegido reconstruirse. Los domingos, Carmen y Estela compartían café y música en el porche. Ponían tangos, boleros, viejas canciones que hablaban de pérdidas y renacimientos. Una de esas mañanas, Carmen dijo: te has convertido en un faro para muchas aquí, incluso para mí. Estela negó con humildad: no soy faro, soy apenas una mujer que dejó de apagar su propia luz por miedo a molestar a otros. Ambas rieron, y en esa risa había libertad. Celeste volvió a escribir. Esta vez, no una carta, sino un pequeño paquete. Dentro había un libro con anotaciones a mano, cosas que aprendí desde que me alejé. Entre ellas: mamá tenía razón. El amor no se mide en favores. Los límites también son formas de amar. Estela lo leyó con lágrimas. No porque Celeste hubiese cambiado completamente, sino porque estaba intentando. Y en los intentos sinceros también hay esperanza. A finales de mes, Nicolás la llamó. Mamá, este año me gustaría pasar las fiestas contigo, pero quiero ayudarte con todo. Nada de llegar y sentarme a comer. Estela dudó, pero aceptó. Esa Navidad sería distinta, no por el menú ni por los regalos, sino por lo que no habría: exigencias, silencios incómodos, cuentas impagas. Habría conversación, platos lavados entre risas y abrazos sin deuda. La noche del 24, Estela preparó su mesa con flores del jardín, vajilla antigua y velas suaves. Carmen llegó primero con una torta de nuez. Luego Nicolás, con una caja de pan dulce. Celeste apareció última, tímida, con una ensalada casera y una bufanda tejida con sus propias manos. Es para ti, dijo, para que sientas que no siempre serás la que cuida. A veces también puedes dejarte cuidar. Estela la abrazó, no como antes, con la ansiedad de retenerla, sino con la calma de dejarla ir si era necesario. Esa Navidad fue silenciosa y luminosa, como si las palabras no dichas de años atrás ahora encontraran su cauce en los gestos pequeños. Servir el vino, recoger los platos, secar los cubiertos. Cuando Celeste dijo gracias por todo, no hablaba de la cena, hablaba de la segunda oportunidad que su madre, sin prometerla, había dado con su ejemplo. Al terminar la noche, Carmen se quedó ayudando a limpiar. ¿Te diste cuenta?, preguntó mientras secaba los vasos. Estabas rodeada de tus hijos, pero ya no eras su sombra. Eras tú, el centro, la raíz. Estela la miró con los ojos brillantes. Nunca quise que me admiraran, solo que me respetaran. Carmen asintió. Y ahora lo hacen, porque tú les enseñaste cómo. Afuera, la luna brillaba serena. Antes de dormir, Estela escribió en su cuaderno: hoy entendí que el amor verdadero no exige que nos perdamos, al contrario, nos encuentra. Cerró la libreta, apagó la luz y sonrió. No sabía qué deparaba el futuro, pero por fin lo esperaba con los brazos abiertos, porque había dejado de ser la madre que rescataba, para convertirse en la mujer que se salvó a sí misma. El nuevo año trajo consigo pequeños cambios que, en otra época, habrían pasado desapercibidos. Nicolás la llamaba cada domingo.
no para pedirle nada, sino para contarle sobre su trabajo, sobre los libros que estaba leyendo, sobre los errores que intentaba no repetir. Celeste, por su parte, le mandaba mensajes cada viernes, fotos de sus alumnos, frases bonitas, preguntas sencillas como ¿qué música estás escuchando esta semana? Para Estela, esos detalles eran más valiosos que cualquier ramo de flores o regalo caro. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, una mujer joven se le acercó. «Usted es la señora Balmaceda, ¿verdad? Mi mamá va a sus clases. Del centro de alfabetización. Dice que usted le devolvió las ganas de aprender». Estela sintió un calor en el pecho. «Gracias por decirme eso», respondió. No era fama lo que buscaba. Era saber que aún podía impactar vidas sin anular la suya. Era sentir que su existencia era útil, pero no explotada. Carmen le propuso organizar una tertulia de mujeres en el barrio. Un espacio para compartir historias que nos dolieron, pero también para celebrar las que nos salvaron. Estela aceptó encantada. A la primera reunión asistieron 12 mujeres. A la cuarta ya eran más de 30. Entre tazas de té y empanadas caseras, se leían cartas, se lloraba, se reía. Había una energía de redención colectiva, como si por fin alguien estuviera escuchando lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Durante una de esas tardes, Celeste llegó de sorpresa, no para interrumpir, no para pedir hablar en privado, solo para escuchar. Se sentó en un rincón, tomó notas, y al final se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias por no cerrarme del todo la puerta, mamá. Me enseñaste que se puede regresar, pero que hay que hacerlo con humildad». Estela la abrazó sin palabras, porque había cosas que ya no necesitaban explicarse. En el aniversario de la muerte de Ernesto, Estela colocó flores en su tumba y leyó en voz alta parte de sus memorias. «Ernesto, tus hijos no son perfectos, pero empiezan a entender. Y yo también. Gracias por confiar en que algún día aprendería a cuidarme». Cerró el cuaderno, se secó las lágrimas y sonrió. Era la primera vez que ese día no le pesaba como una piedra. Era apenas un suspiro que se mezclaba con el viento. Una tarde lluviosa, Carmen llegó empapada, riendo como una niña. «Tenemos que escribir un libro con todo esto, Estela. Nuestras memorias, nuestras historias, nuestras cicatrices». Estela dudó. ¿A quién le interesarían las vidas de 2 mujeres mayores? Carmen le apretó la mano. «A todas las que creen que ya es tarde. A todas las que necesitan saber que aún pueden empezar de nuevo». Esa noche comenzaron a escribir juntas. El libro se llamó Mujeres que se eligieron. No tenía grandes editoriales detrás, pero se imprimieron 100 ejemplares y se distribuyeron en centros comunitarios, bibliotecas y ferias barriales. Una joven maestra lo leyó y escribió una reseña que decía: «Este libro no te da respuestas, te hace preguntas, te sacude y luego te abraza». Estela lloró al leerla, porque por fin su historia ya no era solo suya, era un faro para otras. Celeste pidió permiso para leer un fragmento del libro en una de las tertulias. Estaba nerviosa, tartamudeó al principio, pero su voz fue ganando firmeza. «Yo soy hija de una mujer que se olvidó de sí misma por cuidarnos, y ahora la veo florecer, y quiero que ella también se sienta orgullosa de mí, por empezar a cambiar». Todas aplaudieron, no porque Celeste hubiera llegado a la meta, sino porque, por fin, había comenzado el camino. Nicolás, al enterarse del libro, viajó a San Miguel con su pareja y su hijo de 5 años. «Quiero que conozca a su abuela, pero sobre todo, quiero que vea qué tipo de mujer quiero que admire». Estela abrazó al pequeño con ternura. «Te voy a contar cuentos», le dijo, «pero también historias verdaderas, para que aprendas que las mujeres fuertes no solo están en los libros, también están en tu familia». Esa noche, Estela se quedó sola en su sala, con el álbum de fotos sobre las rodillas y el manuscrito del libro al lado. Encendió una vela, respiró profundo y escribió una última línea en su cuaderno. «No fui una madre perfecta. Fui una mujer aprendiendo a amar sin desaparecer. Y eso también merece ser contado». Con la publicación del libro y la nueva rutina que había construido, Estela comenzó a recibir invitaciones para hablar en centros culturales y espacios de mujeres. Al principio dudó. Nunca se había considerado una oradora, pero en cada charla encontraba rostros como el suyo, mujeres cansadas, heridas, pero todavía con fuego en los ojos. «No vengo a dar consejos», decía, «vengo a contar lo que me salvó».
Una tarde, en una pequeña biblioteca en León, una mujer del público se le acercó después de la charla. Tenía la voz quebrada y los dedos manchados de tinta. «Yo también soy escritora», dijo, «pero nunca creí que alguien quisiera leerme. Hasta hoy». Estela la abrazó. En ese momento entendió que su historia, nacida del dolor, ahora era semilla de otras valentías. No necesitaba más. Era suficiente. San Miguel de Allende la veía distinta. Los vecinos la saludaban con otra energía. Los jóvenes del centro la llamaban Doña Estela, con respeto. Las niñas la miraban con curiosidad. Ella caminaba con la cabeza en alto, con el paso lento de quien no tiene prisa, porque ya no corre detrás de nadie. Vivía a su ritmo, y ese era su triunfo silencioso. Celeste, Nicolás y sus familias comenzaron a visitarla con más frecuencia, pero ya no era un regreso por necesidad, era por elección. Compartían comidas, reían con anécdotas del pasado, pero siempre había un límite claro. Estela ya no era la solución a sus vidas. Era su madre, sí, pero también una mujer con voz, con planes, con deseos propios. Una tarde de otoño, sentadas en el porche, Carmen le dijo: «¿Recuerdas cuando llorábamos por cómo nos trataban? Míranos ahora, somos nuestras propias casas». Estela le sostuvo la mirada. «Y nuestras propias llaves». Brindaron con té de canela. Esa noche, en su cuaderno, Estela escribió: «Por fin entiendo lo que es la paz. No, es silencio. Es saber que puedes cerrar la puerta y que no temes lo que se quede afuera». La antigua Estela aún vivía en algún rincón de su memoria, la que aguantaba, la que callaba, la que pensaba que amar era darlo todo sin medida, pero ya no la guiaba, solo la recordaba con ternura, como quien mira una fotografía de juventud y agradece haber crecido, porque crecer también es aprender a decir basta, sin culpa. Un día, su nieto mayor le pidió ayuda con una tarea escolar, escribir sobre una heroína de la vida real. Le entregó el trabajo una semana después. En la portada, un dibujo, una mujer mayor, con canas recogidas y una libreta en las manos. El título decía: «Mi abuela Estela, la mujer que salvó su vida y luego empezó a salvar la de los demás». Ella lo abrazó con lágrimas. Ningún reconocimiento podría ser más profundo que ese. El jardín de Ernesto florecía como nunca. Rosas, margaritas, lavanda. Cada planta parecía hablar. Estela pasaba las mañanas cuidándolas como quien acaricia recuerdos, pero ya no con nostalgia. Ahora eran raíces de una vida presente, fértil, en movimiento. No era solo un jardín, era su reflejo. De un terreno pisoteado, brotaba belleza. Cuando cumplió 65 años, organizaron una pequeña celebración. Carmen, los hijos, los nietos, vecinos, antiguos alumnos. No hubo discursos largos ni regalos costosos. Hubo abrazos sinceros, palabras que sanaban, risas que llenaban los huecos del alma. Estela sopló las velas con un solo deseo: que ninguna mujer volviera a creer que tenía que desaparecer para ser querida. Y esa noche, al cerrar la puerta de su casa, Estela miró al cielo estrellado y comprendió algo definitivo. No había vencido a nadie, ni a Celeste, ni a Nicolás, ni siquiera a su pasado. Había vencido el miedo, y ese, pensó, era el verdadero triunfo. Porque cuando una mujer deja de temer, comienza a vivir. Y Estela, por fin, estaba viva.